chef, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo es Me encanta este platillo, ¿eh? ¿Sí? A ver, Sí, me dijiste que platícame un eres fan poquito del de él. sushi, ¿no? Sí. Sí, pues bueno, vamos a hacerlo como muy... Vamos a fusionar ahí países, ¿no? Como bien decías, es una receta china, pero lo vamos a rellenar de rajas, que es súper mexicano, ¿no? Entonces, digo, al final es un platillo que nosotros ya lo tenemos como muy nacionalizado, ¿no? Sí, y claro. le podemos echar lo que sea. Podemos echar prácticamente lo que sea, ¿no? Es que además creo que los platillos cada vez los estamos empezando a acomodar como nosotros queremos, Claro. ¿no? Sí, como te gustan las paellas, por ejemplo, pues si un español realmente lo pones aquí, probar las paellas de México, te dice que no es una paella, ¿no? Que son paellas mexicanas. Entonces sí, son platillos. Pero vamos a ver hechos. los ingredientes Órale. primero, ¿no? Muy bien. Saquen papel y pluma. Para este sushi de rajas y que va a ser una porción para 4 personas, vamos a necesitar para el arroz 155 gramos, es decir, una taza de arroz para sushi, 2 cucharadas de vinagre de arroz, 2 cucharadas de azúcar 1,5 cucharadita de sal. y 4 hojas de alga marina. Exacto. Para su relleno vamos a necesitar media barra de queso crema, Sí, un aguacate pelado, deshuesado y cortado en tiritas. 250 gramos de rajas ya preparadas. Sí, y una taza de salsa de su preferencia. Perfecto. ¿Cómo vamos a preparar las rajas? Pues mira, las rajas ahí cada quien, no como les guste, con crema, sin crema, solo salteadas, con cebollita, ahí como cada quien quiera, ¿no? Yo las traje con un poquito de crema para darle un poquito más de sabor. Qué rico. Y la salsa, vamos a usar, en lugar de usar salsa de soya, voy a usar aquí, vamos a usar salsa roja, ¿no? Salsa la que ustedes quieran, roja, verde. Me encanta Queda este rica, platillo. entonces, para que sea como diferente. Muy original. Muy nacionalizado, ¿no? Sí. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a usar el alga. Yo les recomiendo que envuelvan el tapetito con el que se hacen los rollos de plástico. ¿Sí? Más fácil de lavar, ¿no? Y se Pues sí, no se ensucia tanto, porque si no luego se mete el arroz entre los palitos, entonces un rollote. Entonces así lo envuelven y lo ponen, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, vamos a poner el alga. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer, el arroz ya lo tenemos, sigan las instrucciones del paquetito que ustedes compren de arroz para sushi, es importante Es uno que especial, sí sea. ¿no? Sí, no Ok. pueden usar arroz normal, que lo tengan que freír ni nada, eso es arroz especial, ¿no? ¿Y se prepara también de una manera distinta? Se prepara, sí, lleva menos agua, no lleva la misma cantidad de arroz que agua, entonces tienen que checar como esos datos. Sigan las instrucciones que vienen en la cajita para que no tengan pierde, ¿no? Y es que el arroz de sushi además tiene que ser algo pegostioso. Sí, ¿no? queda Se como tiene que pegajoso dar- por el almidón, pero tiene que quedar suelto. O sea, no es que tenga que quedar una masa así que Ok. te traigas así en la mano, ¿no? Sino que queda sueltito. O sea, se ve... O sea, sí queda pegajoso porque hacen bolitas, pero, mira, o sea... ¿Y nosotros lo vamos a tener que manipular con agua o lo podemos manipular así Sí, solo? no, lo puedes hacer solo, nada más que se te pega mucho en las manos. Lo que vamos a hacer es con un poco de agua, te mojas las manos, ¿sí? Hay que mojarse así. Esto sí es meterle las manos al 100%, ¿no? Entonces, bien lavadas, obviamente, lávenselas muy bien. Y lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar el arroz Ajá. y lo vamos a ir poniendo en la orilla, ¿sí? Y lo vamos a ir apretando, lo extendemos un poco y lo apachorramos un poco, ¿sí? ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres hacerlo? Ah, pues sí. Vas, órale, a ver. Y aquí sí Mitad ya y tiene que mitad. quedar un poquito más pegajoso con el agua o aplastadito. No, el agua es para que no se te peguen las manos. Ah, ok. Es exclusivamente para eso. Entonces, Y aquí lo vas sí se poniendo tiene que pegar. Sí, la idea es extenderlo un poco, ¿sí? Y ir apachurrando, que quede una cama de arroz como muy delgadita, ¿no? Solo aquí, exacto. Ahí para que lo vean. Ok. Entonces, ¿Se tiene que igual llenar te todo? mojas. Sí, hay que hacerlo como muy bien extendido, ¿no? Ok. Eso. Pues ahí vamos, Sí, tú poniéndole dale, la tú dale, cama. tú dale. Haciéndole Exacto. la cama al sushi. Tú síguele, te toca ese cachito. Perfecto. Dejen al final un pedazo sin arroz porque eso lo vamos a usar para pegar el rollo, ¿no? Ok. Sí. Tú Mójate sabías más que las manos, además, si quieres. bueno, los japoneses, ves que todo, nosotros creemos que todo lo comen con palitos. Sí, Pero sí. en realidad comen todo con las manos. Es más con las manos, ¿no? En Sí. algo nos parecemos. Pues, sí, bueno, sí, exacto. Aquí los tacos van con todo, ¿no? El taco, la quesadilla, El taco. con las Exacto. manos. Ok. Entonces, bueno, ya que lo tenemos así, sí, les decía, dejen la orillita sin arroz. Si quieres, tengo ya todo con el pegado trapito. ya. Sí, se va pegando todo. Juégate ahí un poquito. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a poner, ayúdame porfa con las rajas, ¿sí?
Yo voy a ir a cortar aquí un poquito del aguacate. Vamos a irlo rellenando con lo que ustedes quieran. El aguacate pues queda perfecto. Siempre queda muy rico el sushi con aguacate, ¿no? Uy, sí. Las rajas, Le da un ayúdame, sabor por favor. delicioso. Sí, le da mucho sabor. Nada mexicano, perdón, nada japonés. Sí, no. O sea, hay que ponerlo A lo a lo largo. ancho, ¿no? A lo ancho, sí, A lo- exactamente. ok. Así, sí. Y inténtenlo poner como bien a la mitad, ¿no? Exacto. Vamos a ¿Y irlo cuántas? poniendo. La Ok. cantidad que sea, así o más. Sí, lo que ustedes quieran ponerle, está bien. Vamos a ponerle el queso también y lo vamos a enrollar. La salsita la vamos a dejar así, tal cual. Entonces, y pues bueno, ahora viene la forma de enrollarlo es, lo agarran de la orilla, lo cierran, lo apachurran un poco y lo jalan hacia atrás. A ver, inténtale. Sí, A ver. un poquito jalado para atrás. Exacto, lo tienes aquí. ¿Y Ya ahora? está hecho la bolita. Ahora le vuelves a dar como la vuelta, lo empujas un poco. Pero tengo que agarrarlo, ¿no? Sí, es Ok. más maña. Exacto. Y lo tienes que hacer hacia los lados. Si lo apachurras más de arriba, te queda triángulo. Ok. Tienes como apachurrar así un poquito. Exacto, Así, exacto. redondito. Exacto. Y ahí queda. Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es que esta orilla le vamos a poner un poco de agua, ¿sí? Para pegarlo. ¿Sí se está viendo ahí? Ah, como los sobres. Como sobre, exactamente. Con los timbres. Sí, si quieren hacerle con la lengua, pero va a estar un poco cochino eso, entonces pónganle agua, ¿no? Si va a ser solo por ustedes, pues sí. Y lo enrollan, ¿no? Ok. Sí, pónganle bastantita agua, entonces eso ya se va a pegar, queda bien. Lo que hacen ahí los buenos es que lo ponen en la orillita, pones así y la apachurras por si se sale un poco, ¿no? Del arroz y eso. apachurras. Y pues ya quedó nuestro rollo. Tiene que estar Ese- bien apretadito para que no quede como flojo, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es, precisamente repito, ¿cómo vamos de tiempo? Muy bien, un minutito, sin otro tiempo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, con un cuchillo bien afilado, vamos a ir cortando, ¿no? Ay, mira qué bonito nos ¿Qué tal quedó. Nos quedó bien, ¿no? Se ve ¿Cómo ves? delicioso. Ya por aquí me están diciendo que sí, ahí tenemos un experto en sushi. Y ahora, ¿esto cómo lo vamos a comer nosotros con la salsa en lugar de salsa de soya? Esto, pues bueno, vamos a irlos acomodando y le podemos poner, por ejemplo, le vamos a poner así un poquito de salsa encima, ¿no? ¿Cómo ves? Pues me ayudas, yo los corto y tú le pones un poquito de salsa encima para que se vaya quedando bien. Ponemos. ¿Qué tal? ¿Cómo ves? No está tan difícil, ¿no? No está tan difícil, la verdad creo que puede ser una receta que va a sorprender a muchos, ¿no? Si Sí. llegas a casa de alguien y te tiene preparado estos rollos de sushi, han de decir que, bueno, Sí, está padre. Puedes reinar de lo que sea. Yo he hecho sushis de tinga de pollo, ¿no? ¿De qué más? ¿De qué has hecho? Ok. De lo que sea, ¿no? Ay, qué Entonces, poner huitlacoche con huitlacoche queda muy bien, ¿no? Se combina muy rico. Y pónganle así, salsita roja, verde, de la que ustedes quieran. Y queda muy bueno. Qué Igual rico. un poquito de soya para el que le guste, ¿no? sí, pues ya ¿Cómo lo ves? saben, esta deliciosa receta que podemos preparar Perfecto. como queramos.